vida y la dificultad de la vida, siempre tenemos que estar para recibir al Señor. Cada uno con sus dificultades, cada uno con sus problemas, pero todos juntos, unidos en la misma fe, en Cristo, podemos salir adelante siempre. Y esto de el estudio bíblico y las oraciones nos ayuda siempre a mantenernos bien delante de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Voy a rogar a mi hermano John que nos dirija en esta primera oración, dando gracias a nuestro Padre por este momento que vamos a tener. Hermano John, por favor. ¿Cómo me llama? ¿Me escucha bien? Muy bien. Pues bien, los invito a que tengamos un momento de oración a nuestro Padre Celestial, mi hermano. Padre eterno, Dios Todopoderoso, Señor, nos dirigimos en oración aquí sus hijos en esta tarde de este día martes que usted nos ha prestado de vuestra mano poderosa, el contemplar un día más de vida, el poder realizar todas nuestras tareas, Padre bendito, el poder servirle un día más, el poder buscarle un día más en nuestras vidas y poder instruirnos principalmente en sus mandamientos, en lo que usted ha dejado preestablecido para los hombres, Señor, para que le sirvamos como usted así lo solicita, Padre bendito. Por eso que en esta tarde le agradecemos esta maravillosa oportunidad que usted nos ha brindado de poder juntarnos para lo bueno, juntarnos para poder edificarnos, para poder, aunque no sea en forma física, que sería lo ideal, de poder estar frente a frente, de poder abrazarnos, de poder mirarnos en los ojos directamente, pero estamos, Señor, en esta situación que usted la conoce bien, Padre bendito, por eso le pedimos las disculpas del caso, Padre Celestial, y le pedimos que a través de este medio virtual podamos tratar de enfocarnos en escuchar atentamente a nuestro hermano que nos trae estas palabras de vida, Señor, para todos nosotros. Así que le pedimos que a usted le dé palabras sabias, prudentes y entendidas. No sabemos que Él las utiliza siempre, Señor, así que le pedimos siempre todo lo bueno para nuestro hermano, para todos sus siervos que en todo lugar entregan esta palabra de vida eterna, Padre Celestial. Y para los que vamos a escuchar esta tarde, que podamos tener nuestros corazones dispuestos, nuestras mentes apartadas de todo lo cotidiano y enfocados en este momento espiritual y hermoso que vamos a vivir al escuchar este hermoso tesoro de vida, Padre Celestial. Le agradecemos por cada uno de sus hijos que se ha reunido en este momento. Bendiga su vida, su propósito, Señor, y a todo lo que nos rodea, bendito Padre. Le agradecemos todo, Señor bendito. En el glorioso nombre de Jesucristo oramos a usted. Amén. 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 Andrés, el lugar es suyo. Gracias, hermano Marco. Gracias, amados hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes ahora desde aquí, desde mi centro de operaciones. Gracias porque estuvieron orando para que el Señor nos trajera con bien. Encontramos todo bien, gracias a Dios. El viaje fue sin novedad, no más que gozando el paisaje y dándole gracias a Dios que a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo todavía podemos gozar de muchas cosas preciosas afuera en la naturaleza y también el gozo de poder trasladarnos, viajar a cerca de 3,000 millas y regresar con bien a la casa. Vamos a dar inicio, hermanos. Voy a compartir la pantalla con las diapositivas y entramos al estudio. Bueno, ahí en la pantalla usted tiene la lección de este día. Yo le invito por favor que me acompañe en la lectura de Hebreos 4 del 8 al 13, abriendo la Biblia por favor, y vamos a leer Hebreos capítulo 4 versículos del 8 al 13 por favor, para hacer una introducción con la misma escritura, porque es de lo que vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Si usted tiene su Biblia, dice la palabra de Dios ahí: porque si Josué les hubiera dado el reposo
no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Josué no dio el reposo al cual se refiere aquí el libro de los Hebreos. El reposo al cual se refiere el libro de los Hebreos es el reposo de Dios, el reposo que tenemos al venir a la salvación, el reposo que nos espera en el cielo para ser eterno, para gozar de ese reposo eterno. Josué no les dio ese reposo, Josué les dio otro tipo de reposo. El reposo que Josué les dio al pueblo de Dios fue el que pudieran entrar a la tierra prometida. Ese fue un gran reposo para ellos. La palabra reposo aquí, hermanos, no se refiere al sábado, al séptimo día o al guardar el séptimo día, sino que se refiere a un reposo en el sentido de promesa cumplida. La promesa cumplida por Dios hacia Josué y al pueblo de los judíos era que entraran a la tierra prometida después de cruzar el río Jordán. Ahora, el Señor nos ofrece otro reposo. Josué no nos dio ese reposo ni se lo dio a los judíos. Si se los hubiera dado, no tendríamos que esperarlo, pero es un reposo que todavía no tenemos y es el reposo eterno. Así de que nuestros amigos adventistas erran en tratar de aplicar esto a que se refiere al sábado, al sábado, al sábado y al sábado. ¿Por qué cito yo estos textos, amados hermanos? Porque tiene que ver con la palabra de Dios. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre. Y sigue hablando ahí de que a través de la palabra, de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, la palabra hace ese efecto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el reposo que menciona que Josué no le dio al pueblo de Israel? Porque, amados hermanos, los judíos que abandonaron la nación egipcia fueron personas que no entraron ni en la tierra prometida ni van a estar en el reposo eterno. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra de Dios. Así de que ahora nosotros tenemos una nueva oportunidad de concentrarnos y de poner atención a la palabra de Dios, porque en ella podemos nosotros encontrar la información necesaria para entrar en el reposo. Nosotros vimos la semana pasada acerca de la palabra de Dios que testifica acerca de Cristo. La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación y la palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. Cuando uno escucha la palabra de Dios y la obedece, viene a entrar a una regeneración, a una restauración, a algo que es glorificado o limpiado por parte del Señor para que podamos tener acceso a la vida eterna. Ahora, hermanos, vamos a ver otros 3 puntos muy importantes en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la leche espiritual de los creyentes. Si nosotros consideramos que la palabra de Dios es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la primera carta, versículos del 1 al 3, leyendo ahí en su Biblia, por favor, dice: desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La leche espiritual, amados hermanos, se nos presenta por el apóstol Pedro como la palabra de Dios, porque es por la medio de la palabra de Dios que nosotros recibimos un crecimiento espiritual. Así de que al venir a Cristo, al ser cristianos, nosotros tenemos que desechar toda malicia. Cuando dice la palabra de Dios, desechando pues, se refiere a que debemos de apartarla de una vez para siempre, de una vez por todas. Y cuando dice toda malicia, se refiere a la maldad, a las cosas perversas del ser humano, a las cosas que se hacen allá afuera y que no agradan a Dios. Y cuando esta parte de las Sagradas Escrituras menciona el engaño, cuando dice toda malicia, todo engaño, el engaño, amados hermanos, es lo contrario de la sinceridad. El engaño es lo contrario de la verdad. Y también habla de la hipocresía, estos versículos que leímos de primera de Pedro 2. Cuando habla de la hipocresía, pues, ¿qué podemos decir de la hipocresía? La hipocresía es disimulación. La hipocresía es fingimiento, es como ponerse una máscara y esconder el verdadero rostro. Es como engañar con una apariencia de algo que uno quiere presentar, pero que no es. Eso es la hipocresía que hace mucho daño también. Y luego menciona envidias. La envidia, nosotros es fácilmente detectar el significado, porque la envidia es el odio hacia otro quien tiene lo que yo deseo. Si yo odio a una persona porque quiero tener lo que él tiene, eso se llama envidia. Así de que es algo, pues, que no debe de ser una práctica del cristiano. Es más, ni siquiera debe de estar en la mente del cristiano el envidiar algo. Y todas las detracciones, dice también los versículos que leímos. Bueno, las detracciones aquí se refiere a murmurar, se refiere a hablar mal, a rebajar a otro, a la mala representación de otras personas. Así de que todo eso debemos de desaparecer de nuestra vida, amados hermanos. Y al contrario, en vez de estar con esas cosas malas, con esas cosas mundanas, debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Está hablando de la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación. Y continúa el versículo 3 diciendo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Realmente de este versículo podemos hablar muchas cosas, amados hermanos. Vamos a imaginarnos que acabamos de venir a la salvación y que como niños recién nacidos que anhelan la leche de su madre, pues así nosotros también deseamos la leche que no tenga engaño, la leche que no tenga mentira, que no tenga falsedad, esa leche que es la palabra de Dios, porque nosotros salimos del engaño, salimos de la mentira y no queremos seguir en ello. Y de esa manera nosotros deseamos esa pureza en las cosas, de tal manera que vamos creciendo por medio de ello, hasta la vida eterna, hasta que lleguemos allá con el Padre Celestial y podamos decir, ahora sí ya somos salvos para siempre, porque mientras estamos en esta vida y no crezcamos, estamos poniendo en juego nuestra salvación. La salvación se logra por estar practicando las cosas del cielo, las cosas de arriba, las cosas de la vida eterna. Si al oír el Evangelio hemos visto que es bueno servir al Señor, pues hay que continuar con esa mentalidad al momento de obedecer el Evangelio. Fíjese, los niños cuando nacen tienen una necesidad inmediata y la necesidad de los niños no es aprender, sino tomar leche.
Esa es una necesidad inmediata, el calor de la madre y el tomar leche. En el sentido figurado, es lo mismo con nosotros que venimos a Cristo. Nada más que en vez de tomar leche y querer el calorcito de la madre, lo que queremos es la palabra de Dios no adulterada. Así de que, amados hermanos, el crecer es una cuestión de vida para poder vivir, para poder desarrollarnos. Recibimos la vida nueva, esa regeneración que vimos en 1 de Pedro 1:23 en la anterior clase, o en la anterior lección, perdón. En esa regeneración, hermanos, que viene por el Evangelio y el plan de Dios, necesitamos crecer y debemos de ser alimentados con todas las propiedades que nos da la bendita palabra de Dios para que tengamos los nutrientes necesarios para seguir en el camino de la vida eterna. La vida al crecer, hermanos, es porque va tomando nutrientes de lo que consume. Así de que nosotros tenemos la responsabilidad de consumir la palabra de Dios. Cuando recibimos alimento espiritual de la palabra de Dios, crecemos en la vida de Dios. O sea, en otras palabras, crecemos haciendo las cosas de Dios. Es por eso que nuestra necesidad más importante es acercarnos al Señor. Todos los días, escucharle. Necesitamos recibir la leche espiritual. Entonces, así como un bebé crece al comer, creceremos en la salvación de Dios. Amados, lo que pudiéramos decir que esto significa, en pocas palabras, como un bebé recién nacido anhela la leche a lo largo de su vida, hacia lo largo de nuestra vida, nosotros debiéramos de estar constantemente hambrientos de la palabra de Dios, y esto es que ciertamente debemos estudiar la Biblia, porque es esencial para vivir la palabra de Dios todos los días para recibir nuestro alimento espiritual, y esto hará que crezcamos de forma normal y saludable. ¿Qué tantas veces lee usted la palabra de Dios por mes? ¿Qué tantas veces abre la Biblia y la lee por semana? ¿Qué tantas veces lo hace diariamente? ¿Cuántas veces comemos al día, amados? Hubo un predicador en una ocasión que nos sacudió, porque de buenas a primeras nos preguntó, ¿cuántas veces se lava usted la boca al día? ¿Verdad? Y nos sorprendió, pues, ¿qué tiene que ver eso con el estar aquí para adorar a Dios? Bueno, la pregunta iba encaminada que así como tenemos necesidad de lavar nuestra boca, así debemos de sentir necesidad, amados, de leer la palabra de Dios. Así como tenemos necesidad de comer, así debemos de sentir necesidad de leer. Vaya a otro lado el dicho de que el latino no lee, de que la lectura no es para el latino, de que el hispano casi no lee, que no es muy ameno a leer. Que se vaya eso por otro lado. Vamos a leer, y vamos a leer la palabra de Dios, que es más saludable que cualquier otra cosa. Pasando a otro punto, amados hermanos, la palabra de Dios es el pan de vida de los creyentes. Cuando Satanás quiso dominar al Señor Jesucristo porque vio que tenía hambre y por esa razón lo tentó ofreciéndole una solución de que pudiera comer pan si hiciera que las piedras se convirtieran en pan y de esa manera poder saciar su necesidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como hemos visto en Mateo capítulo 4, versículo 4, le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Citándole allá Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, no es solamente leche. La palabra de Dios también es pan espiritual. La palabra de Dios es pan de vida, hermanos. Nosotros debiéramos de vivir nuestras vidas
alimentándonos del pan espiritual. No solamente debiéramos de vivir pensando en que voy a desayunar porque tengo hambre, o voy a almorzar porque ya trabajé un rato, o voy a cenar antes de dormirme, sino que debiéramos estar deseando el pan espiritual con más intensidad todavía que la palabra, que el pan físico. Mire, en Juan capítulo 6, versículo 25, Juan capítulo 6, versículo 25 y 26, dice la palabra de Dios ahí, refiriéndose el Señor Jesucristo a unos discípulos, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cómo estaba eso, amados hermanos? Jesús está prácticamente regañando a estas personas. Posiblemente algunos de ellos se vieron insultados en sus sentimientos de que el Señor les estuviera diciendo eso. ¿Cómo que nada más te buscamos por el pan que nos diste cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿A poco nomás por eso te buscamos? Pues déjeme decirle que estas personas posiblemente no tuvieron cara para decirle o contestarle al Señor Jesús, ya que el Señor Jesús hablaba no con mentira. Él sabía el corazón de ellos. Y muchos de ellos, amados hermanos, a los cuales Él se dirigió, los seguía nada más por las cosas materiales, por el pan físico, por los milagros, porque querían ver señales o otras cosas que el Señor hacía. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo dice: ustedes nada más me buscan por el pan. Posiblemente el pan que el Señor hizo era muy sabroso, era muy rico, y estas personas querían probar más pan del que hiciera el panadero llamado Jesús, el Señor. Y el versículo 27 dice el Señor Jesús: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Qué tremenda es esta situación, porque ahí estamos viendo que el Señor pone en relieve o pone en alto la situación de que el ser humano debe de trabajar por la comida espiritual más que por la comida física. Note, por favor, muchas veces tomamos estas cosas a la ligera, pero esto es lo real. Debemos de trabajar más por la comida espiritual que por la comida física. ¿Lo hacemos? Como creyentes, hermanos, también debemos de vivir de la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual, y nunca debemos de privarnos de la palabra de Dios. Todos los días debe de ser nuestro alimento. Incluso el Señor Jesús, mientras vivía como hombre en la tierra, vivió de la palabra de Dios como su pan. Se levantaba temprano, estudiaba la palabra de Dios, hacía oración. El Señor era sumamente entregado a las cosas de su Padre. Y nos dejó ese ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Por eso debemos aprender a acudir a la palabra de Dios como una fiesta, o sea, debe de ser algo alegre, como cuando vamos a comer, o como cuando vamos a una reunión, a una fiesta de la familia. Dice en Jeremías 15, por favor, versículo 16. Jeremías 15, versículo 16, dice: pueden convertirse en nuestra experiencia. Dice el escritor de Jeremías: fueron halladas tus palabras y las comí, y tus palabras se convirtieron para mí en el gozo y el gozo de mi corazón. Y si nosotros leyéramos el capítulo 119 de Salmos, o el Salmo 119, veríamos muchos versículos afines a la delicia que es la palabra de Dios y a lo útil que es la palabra de Dios. Así de que
lo que significa para nosotros, hermanos, pudiéramos decirlo en unas cuantas palabras. No importa cuánto tiempo hayamos sido salvos, necesitamos comer la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual a diario para ser cristianos normales y salvos. Así como comer comida física es agradable, asimismo recibir la palabra de Dios como alimento es agradable. La palabra de Dios nos alimentará, nos hará disfrutar, incluso nos va a traer alegría y gozo, como dice Jeremías. ¿Tenemos la palabra de Dios como nuestro pan espiritual? Otra de las cosas en las cuales la palabra de Dios funciona perfectamente, amados hermanos, para concluir con este punto, es que la palabra de Dios equipa completamente al fiel. La palabra de Dios prepara, capacita, ayuda, protege y aún da sabiduría a aquel que la posee. En 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, aunque hemos leído muchas veces estos versículos, es por la simple y sencilla razón de que estos versículos siempre son afines a los temas de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para convencer o para redarguir, como usted quiera decir ahí, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente preparado, equipado para toda buena obra. Lo que leemos aquí, amados, en estos versículos 16 y 17, en cuanto a la palabra de Dios, cuando dice que la Escritura es inspirada por Dios, algunos han altercado, algunos han discutido, de que ahí se refería solamente al Antiguo Testamento, ya que era la palabra de Dios que Pablo estaba usando en su ministerio. Pero cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, nosotros simple y sencillamente encontramos que tanto la palabra que estaba escrita ya, como la que se había de escribir y que era inspirada por Dios. Así de que esa palabra era útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente equipado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, completa a los creyentes. No es un complemento, porque tenemos esta palabra de complemento muy usado en las vitaminas, en la vitamina C, en el complejo B12 y todas estas vitaminas que nos venden en pastillas o en cápsulas o en bebida. Nos dicen que es un complemento alimenticio. Yo pienso que la palabra de Dios, más que un complemento, es el todo del cristiano. Sin la palabra de Dios el cristiano no es nada. Sin la palabra de Dios el cristiano no es nada. Así que la palabra de Dios equipa al creyente para toda buena obra. Lo hace, ¿cómo? Enseñando, convenciendo, corrigiendo e instruyendo. La corrección, amados hermanos, que nosotros necesitamos no proviene de examinarnos mentalmente de acuerdo con algún estándar externo, con alguna ley terrenal, sino que es por la simple y sencilla razón, hermanos, de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de entenderla, y es la forma en que nosotros aprendemos qué es lo que debemos de corregir. En este versículo, la corrección viene a ser como arreglar lo que está mal, cambiar a alguien para el camino correcto, restaurar a un estado recto. Nosotros nos regimos al ser convencidos con nuestro espíritu por las Escrituras inspiradas de Dios. Muchas veces queremos hacer alguna situación, queremos hacer algún movimiento, queremos tomar alguna decisión sobre algo
Y si estamos empapados de la palabra de Dios, siempre vamos a pensar, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y eso nos ayuda a la corrección. En el transcurso del día muchas veces necesitamos meditar y pensar, volvernos al Señor. Muchas veces necesitamos regresar al camino del Señor porque ya cuando menos pensamos ya cometimos alguna indiscreción, algún error que ofende a Dios. Y es gracias a la enseñanza de la palabra de Dios, es gracias a la corrección de la palabra de Dios que nosotros nos damos cuenta y nos enmendamos. Porque la palabra de Dios, amados, es viva de Dios. La palabra nos corrige al momento cuando nos desviamos. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, pues que necesitamos la palabra de Dios para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos espiritualmente, para instruirnos a fin de completarnos y equiparnos completamente. Para llegar a la palabra de Dios debemos de orar. Señor, quiero tu palabra. Quiero que me sea provechosa hoy. Que al digerirla corrija lo que necesita ser corregido en mí. Hazme más útil, Señor. Perfeccióname más. Hoy que ayer. En el nombre de Cristo. Amén. La palabra viva de Dios es verdaderamente maravillosa, hermanos, porque es crucial para nosotros. Es crucial pasar oyendo la palabra de Dios. La voz de Dios, hermanos, por medio de su palabra. Muchas veces oímos a nuestros amigos religiosos que dicen, Dios me habló. Y a veces lo están diciendo porque leyeron la palabra. Es correcto. Dios nos habla a través de su palabra. No hay otra forma en que Dios nos hable. Si alguien dice, Dios me habló, y no es por medio de su palabra, pues lo siento mucho, no vamos a creerle. Pero cuando alguien cita la palabra de Dios, es correcto, es una base fundamental para que nosotros creamos que está diciéndonos la verdad. Así de que esta parte de 2 Timoteo 3, 16 al 17 nos ayuda a entender que sin la palabra de Dios el cristiano no es nada. Y con la palabra de Dios el cristiano puede ser todo lo que Dios quiere que sea. Si no tiene un ejemplar de la palabra de Dios, cualquier hermano, pienso yo, estaría gustoso en ayudarle en ello. No cuestan caras las Biblias. Están al alcance de todo el mundo, pero puede haber alguien que no tenga para comprar un ejemplar. Le podemos ayudar en eso. Yo agradezco su atención en esta noche. Quiero, por favor, que recordemos simple y sencillamente que la palabra de Dios es viva y efectiva y que tiene muchas funciones que ayudan al cristiano al grado de llegarlo a equipar completamente para toda buena obra. Si usted al oír esta lección ha entendido que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento para arrepentirse y ponerse bien con Dios. Si alguien está escuchando este mensaje y no ha venido a Cristo, pues también puede hacer la decisión de arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados si es que ha entendido el Evangelio de Cristo. Gracias, amados hermanos. Damos tiempo así para los comentarios. Y Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés. Vamos a dejar lugar a preguntas, comentarios que quieran los hermanos hacer. Tienen la libertad para hacerlo, pueden encender sus micrófonos para que puedan comentar o preguntar. Hermano, disculpe, una consulta. Usted citó un salmo. ¿Qué salmo era? Que no lo alcancé a notar. El Salmo 119, hermana, en su totalidad habla de la palabra de Dios en algunos aspectos. Ok. Es el más cortito de la Biblia, hermana.
No se crea, es el más grande. Ahí tiene para leer un buen rato. ¿Alguien más quiera hacer alguna pregunta, acotación a lo que nuestro hermano presentó? Aunque el tema, creo que nosotros tenemos bastante claro la importancia de estudiar la Biblia, no solamente leerla, sino que estudiarla, tratando de siempre sacar el mayor provecho en las escrituras. Siempre es bueno poder reflexionar en cada lección que nosotros escuchamos. Ya. Cuando estudiamos no sea algo de rutina, sino que sea algo para meditar y sacar el mayor provecho de las lecciones. Entendemos que esta palabra que tenemos en nuestras manos es inspiración del Espíritu Santo, que proviene de Dios, que es de origen divino y que el Señor usó al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles, y por eso creemos en esta palabra. Aunque muchas veces la actitud de las personas hacen o demuestran realmente que no se cree mucho en la palabra. Porque uno puede decir que cree en Dios y cree en su palabra, pero a veces las actitudes y el conducirse demuestran algo muy diferente a lo que se dice. Porque vemos que la palabra muchas veces no llega al corazón, no llega a la mente para que puedan ser los cambios necesarios en la vida para poder hacer que esta palabra pueda tomar al hombre en un ser completo, maduro, entendido. Como bien decía el hermano, el equipamiento hay que tomarlo todo. Yo justamente hace creo que 2 semanas o 2 domingos hablé de tomar toda la armadura de Dios, no parte, sino que hay que tomarla todo para que pueda tener efecto en la vida de uno y puede tener efecto también en la vida de los demás. Así es. Eso es importante. Así que por eso creo yo que por eso los hermanos por ahí recordaron aquella lección, y también esto nos confirma la importancia que tiene esta leche espiritual no adulterada, la importancia de cuidar la sana doctrina y de poder hacer que esta palabra pueda trabajar en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que nosotros podamos mostrar los frutos, mostrar al mundo los frutos que es el Espíritu Santo. Así es, hermano. Y como le pasó a los judíos que no entraron al reposo de Dios, así nos puede pasar a nosotros si no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Sí, me recordaba ese texto, y me recordaba cómo Dios los castigó 40 años caminando por el desierto, y se supone que toda esa generación que vio eso, ya de los 20 años para arriba, ellos vieron lo que pasaron con sus padres. Aún así muchos de ellos no parece que no aprendieron la lección. Así es. Porque tan duros como los padres que desaparecieron o murieron en el desierto. Es increíble, pero bueno, el hombre es duro de entender. Así es. Y yo creo que pasa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que muchas veces somos bien duros de entender. Nos pueden pasar las cosas, podemos ver que pasan cosas, pero aún así nos cuesta cambiar. Entonces yo creo que ahí hay un problema entre la palabra y el hombre, que no la deja trabajar, que no abre su mente, su corazón, para que realmente la palabra pueda transformar la vida del hombre. No es que no tenga poder la palabra, sino que nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón y no acatamos la palabra. Así es, hermano. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Bueno, saludar a mi hermano. Gracias, hermano. Y agradecerle, hermano, nuevamente volverlo a ver.
me alegro mucho que haya llegado con bien a su hogar. Eso realmente nos llena de alegría que usted haya llegado sin novedad hasta su hogar. La verdad que el tema, hermano, usted lo dejó, pero clarísimo, lo dejó con todos los textos, con todo el material con el cual hizo esta hermosa disertación y el tema yo creo que me tomo de las palabras de mi hermano Marco, los seres humanos, el mismo tema, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y va hacia la tierra prometida, es un ejemplo de lo que nos pasa a todos los hombres y se reitera y se vuelve a reiterar por todas las ciudades. Si usted mira, a lo mejor todos los hombres se vuelven a cometer los mismos errores, vuelve a tropezar, como se dice, 2 veces con la misma piedra, y es porque no queremos seguir el consejo. Si somos realistas, si somos con un poco de un buen análisis de nuestras vidas, muchas veces lo que queremos es hacer nuestra voluntad. Entonces cuando, como lo decía el hermano, no es que la palabra de Dios no tenga el poder, sino que el tema es que uno no quiere que esa palabra lo desnude de cuerpo completo y le diga, mira, aquí está tu falla, esto es lo que tú fallas, por aquí, por allá. Eso a los seres humanos parece que nos molesta mucho. Lo digo de verdad, nos molesta mucho cuando algo, en este caso la palabra de Dios, nos corrige, nos dice, aquí está el error, esto hay que arreglarlo, corregirlo. Y no es una cosa que tú quieras hacerlo, no, debes hacerlo. No es optativo, no es que yo quiero y me puedo ir llegar al cielo con esta falla, ¿no? El tema tenemos que corregirnos en nuestra vida, en nuestro caminar. Yo siempre te lo asemejo como cuando, puede sonar vulgar lo que voy a decir, pero cuando viene un artefacto eléctrico y viene con su catálogo. Viene cómo funciona, cuáles son sus piezas, está todo ahí. Y cómo debe arreglarse cuando falle. Entonces, es un manual para la vida, un manual en el cual nos dice cómo es el camino de la vida, cuáles son los obstáculos, cómo es la vida en general y también cómo enfrentar las situaciones, cuando uno está bien y cuando uno está mal. Entonces, hermano mío, le agradezco porque el otro día lo escuché con mucha atención, no hice muchos comentarios porque realmente quise escuchar la segunda parte, sabía que venía algo todavía para complementar todo esto que usted había hecho en la exposición anterior, así que le agradezco genuinamente su disposición, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Gracias. También, hermano John, gracias. Mientras hablaba, hermano, yo me acordé de algo que me pasó. Hablando de los artefactos eléctricos. Y saco la enseñanza de esto porque muchas veces, aún teniendo las instrucciones de cómo armar y hacer funcionar el artefacto eléctrico, a veces lo vimos mal. Así es. Me pasó cuando tenía que hacer funcionar estos secadores de coino, le llaman acá, ¿ya? Secadores de ropa. Y yo leí las instrucciones y todo, ¿ya? Y no funcionaba. Y dije, ¿por qué raro esta cosa? No enchufaba. Y después me senté a leer bien, y esto, di vuelta el aparato. Entonces me decía ahí que había que sacar un tapón, un plástico para que el motor pudiera funcionar, sacarlo para que pueda dar vuelta fácilmente. Entonces yo miraba y pensaba que había que darlo vuelta para desatornillar y no. Entonces, y ahí me decía que tenía que sacar, nada más. Y después miré bien y salió, puse a funcionar y funcionó perfectamente. Lo íbamos a devolver, ya me estaba embalando ya para mandarlo de vuelta. Entonces, la lección es que tenemos que muchas veces fijarse bien, leer bien las instrucciones para que no malinterpretemos lo que dice el Señor también. Así que recordar esto. Así que gracias, hermano Andrés, por la lección. Gracias a Dios. Y creo que todos estamos de acuerdo en que la palabra del Señor es poderosa, es efectiva, nos corrige, nos hace más sabios y nos ayuda mucho en nuestra vida individual, personal, para poder tomar las mejores decisiones y poder crecer. Ahí está la clave de todo, el crecimiento del cristiano para poder obtener la salvación.
Así que agradecemos, hermanos, su disposición y la lección, y vamos a terminar. Si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, o alguien quiera participar, entonces vamos a dejarlo hasta acá y agradeciendo a nuestro hermano por la lección. Y voy a pedir que mi hermano Luis Machuca, que siempre nos acompaña, él nos pueda despedir de este estudio bíblico, hermano Luis. Ahí, hermano. Ya. Bueno, despedimos con una oración dando gracias a nuestro Dios por la lección. Ya, hermanos, amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias primeramente por la vida, la salud que nos ha prestado en este día nuevamente, para poder haber estado ante su presencia en esta hora, para entender lo que ha dejado en su palabra para cada uno de los que estamos haciendo siempre este trabajo de estudiar, de meditar, de pensar que usted hizo tantas cosas por la humanidad, pero siempre la humanidad desde el principio ha sido no hacedora en las cosas buenas, sino que siempre ha seguido un camino diferente, dándole a usted, demostrándole de muchas maneras la forma que lo que hacía usted, como lo hace hoy día, y las personas tampoco quieren obedecer a su palabra. Somos agradecidos porque nos mostró y pudimos entender de que había una forma la cual nos ha enseñado para poder seguir en este camino hasta el final y poder estar atentos siempre en las cosas que nos enseñan nuestros hermanos. Estamos agradecidos de eso, porque esta congregación aquí, estamos todos reuniéndonos con los hermanos de fuera de este país y escuchando hermanos de otros países y tomando conciencia de lo que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva, eficaz y, como dice, penetra hasta partir el alma, los corazones, y nos ayuda y nos hace ver la necesidad de cada uno de nosotros para poder estar atentos a esas cosas que son verdades, no son cosas de fantasía, sino que son lo que es verdad, lo que está dejado establecido. Y gracias porque tenemos la posibilidad de estar con nuestros hermanos, que estamos siempre estudiando en su palabra y tratando de seguir el camino que usted nos ha marcado y que podamos seguirlo hasta el final. Es lo que le pedimos al Señor, cada uno de nosotros, porque tenemos una meta y si nos dejamos, perderemos esa tranquilidad si no seguimos en ese consejo de su palabra. Agradecido de todos los hermanos que están siempre de una u otra forma ayudándonos, y también nos sirve mucho porque cuando ya comencemos a reunirnos, también tendremos que poner más conocimiento para que los hermanos puedan estar más atentos en lo que tenemos que hacer. Son cosas que nos sirven, estas enfermedades sirven porque son cosas que van a servir para eso, para hablar de su palabra también, porque hay mucha gente que tiene temor, pero tampoco quiere obedecer, porque no les gusta o no tienen el ánimo de seguir la enseñanza de usted. Así que agradecido, Señor, porque nos da esta oportunidad de estar junto a nuestros hermanos que se reúnen en Valdivia, y pidiéndole siempre la ayuda para el hermano Marco, que nos conocemos de mucho tiempo, y igual con los hermanos que vienen a exponer su palabra, que es la palabra del Señor, y agradecido por eso, porque tienen paciencia de ayudarnos y darnos a entender mejor las cosas, para que podamos nosotros también de alguna forma ir exponiendo en práctica las cosas que vamos aprendiendo. Gracias les damos en esta tarde, y que nos despidan en paz del uno con el otro, dando los agradecimientos porque nos dio la posibilidad
como decía, de ser sus hijos, y usted nos cuidará, nos proveerá todo lo necesario. Te damos gracias a través de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Luis, por su oración, y a nuestro hermano Andrés por la exposición de la palabra. Que el Señor pueda bendecir grandemente como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy, cuidando y protegiendo a su familia. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Muy bueno estuvo, hermano Andrés, muy bonitas sus predicaciones. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias. Así que, Tengo varios anotados, así que cuando ya pueda hacer estudios acá, cuando los podamos reunir, van a ir, voy a ir sacando por ahí de lo que tengo anotado. Para ver. Eso. Predicar A eso, hermano. Ese hermano de las notas. el hermano es un copista. Está copiando todo. Ya, hermanito, que el Señor le bendiga, agradeciendo por su presencia, hermana Sandra, hermana Cindy, Sebastián. Le bendiga mucho, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo grande, Dios les bendiga. Que Dios le bendiga mucho y gracias por... Muchas gracias, buenas noches, que Muy- descansen. Muy buenas noches, amados. Dios les bendiga. Chao.